De la dramatización. Sí. Decir que ella, bueno, ella no podía dramatizar, no podía entrar en esta escena. La empezaste digamos, a invitar de alguna manera a provocar. Claro, que ingresara en esto. Y entonces estábamos, ahí es donde queríamos articular un poco los tres registros, ¿no? En un momento dijiste, el psicograma tiene la condición de pasar al simbólico. El psicodrama psicoanalítico. Sí, el psicograma psicoanalítico invita a llevar esto al registro simbólico. Pero cuando vos estás, en sesión, ¿no? Y ella no puede, en ese momento, al no poder, no puede ingresar al simbólico. Claro. No entiendo, no puede entrar al simbólico. Cuando vos la provocas, entra en un registro simbólico. ¿Dónde está el real ahí? ¿En qué situación está real? ¿En lo que ella dice? ¿En lo que ella siente? ¿En lo que manifiesta? ¿Y cómo vuelvo? Y pienso, ¿cómo vuelvo? Digamos, después que terminamos, o es en ese momento que pasamos al simbólico. ¿Cómo? Eso no me quedó muy claro. No sé si soy muy claro también con lo que pregunto. No, sí. ¿Ah, soy? Sí. Bueno, hay dos corrientes. Por eso el tema de lo real es tan complicado. Para las dos corrientes es complicado. Y las dos corrientes dicen basarse en Lacan. La corriente que prevalece, que es la corriente de Miller, y no nos olvidemos que Miller estableció todos los seminarios y digamos que se hizo cargo de toda la obra de Lacan, la que vale es la que él dice, es el dueño del negocio, claro. Según figura, él corrigió, Miller, los textos con la aprobación de Lacan. Si ustedes compran cualquier seminario ahí en Paidós, dice abajo, establecido por Jacques Alain Miller. Significa que de todas las millones de desgrabaciones que hay de los seminarios de Lacan, hay versiones diferentes. Miller lo que hizo fue una selección de todas las desgrabaciones que encontró, y claro, en toda selección hay una maniobra. Es como el periodismo. El periodismo te cuenta un hecho diferente a que te lo contó otro. Y más si es un periodismo interesado. Ya sabemos, está pasando ahora. O sea. Bueno, esta otra, la corriente de Miller, la que podríamos llamar la milleriana, que es la mayoría de los lacanianos, tiene una versión de lo real según la cual lo real es lo imposible, y en eso coinciden las dos versiones, y lo imposible significa que no tenemos ninguna posibilidad de abarcarlo, de asirlo de alguna manera. Y en esa corriente, que es la de Miller, es como que lo real sería la última esencia de las cosas concretas. Por ejemplo, acá tenemos algo que se llama marcador. ¿Sí? Bueno. Pero lo que nosotros tenemos es una representación del marcador, que es visual, táctil, sonora, olfativa.
pero yo no tengo el objeto real. El objeto real, contra toda intuición, no lo tengo. Tengo como intermediaciones del objeto real. Y la primera intermediación sería lo imaginario. Y después tengo un discurso sobre este objeto. Ahora, vamos a suponer que yo quiero llegar a lo real de este marcador. Entonces empiezo a investigar y me tengo que meter con la totalidad del objeto cada vez más. Hasta te diría que tengo que llegar a las partículas subatómicas. Pero aunque llegue, siempre va a haber algo más que se me escapa. Y aunque llegue, lo que voy a tener de la partícula subatómica es una representación. O sea, nosotros siempre tenemos una veladura respecto de lo real en términos de lo concreto que pasa por lo imaginario. Hay un libro de Gerard Pommier que se llama ¿Qué es lo real? No pertenece del todo a la corriente lacaniana, pero es un discípulo de Lacan que compiló algunas conferencias en ese librito, que es un librito verde, que yo siempre lo recomiendo, en especial porque es muy interesante, pero en la contratapa hay una frase que después la encontrás adentro del libro, que dice, como si estuviéramos en un ramal ferroviario. Entonces, el guarda dice, señores, bajen al andén, hemos llegado. Y alguien dice, no, pero yo quiero seguir. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no se puede, porque allá está lo real. O sea que es como que tenemos un límite de lo posible y después viene lo imposible. Lo imposible es lo real. Ahora, esta coincidencia que hace Miller de lo real con lo concreto, la otra corriente la cuestiona, porque dice, es como si se dijera, para Miller esto es lo real. La otra corriente se basa en lo que podríamos llamar el insubstancialismo de Lacan. ¿Qué significa esto? Significa que ese es el punto, uno de los puntos principales en que Lacan está contra Freud. Porque Freud, como ya les he dicho, se basaba en otra física y tenía una visión del sujeto en donde hay un cuerpo orgánico que habla, que tiene un psiquismo y el psiquismo habla, ¿no? Lacan va por lo que llamamos la teoría del significante, que sería, está bien, está la materia, venimos de los monos, toda esa cosa evolucionista, pero al basarse en otra teoría física, que es doble, por un lado la cuántica, por otro lado la relatividad, en donde todo es diferente y raro, Lacan dice entonces, nosotros no es que somos cuerpos que hablamos, no, primero está el lenguaje, y ese cuerpo se topó con un lenguaje y ese cuerpo es hablado por el lenguaje, como si en realidad lo que tuviera entidad, aunque es intangible e insustancial, es el lenguaje, y nosotros vendríamos a ser, para ponerla corta y bruta, como antenas repetidoras.
Para esta corriente que no es la mileriana, lo real de Lacan ni siquiera tiene que ver con la sustancia, por eso dice insubstancialismo. Y como que Freud era sustancialista, porque no nos olvidemos que Freud era médico, se basaba en que los cuerpos tienen materia y energía, como dijo Newton, y era de alguna manera evolucionista en el sentido de que de repente el organismo se encontró con el lenguaje y habló. Pero al ser evolucionista, Freud diría, bueno, primero está toda la naturaleza, dentro de la naturaleza están los simios superiores, los más desarrollados de repente pegaron un salto cualitativo, se encontraron con el lenguaje, empezaron a hablar. Y Lacan, para esta otra corriente, dice, no estuvo la naturaleza y después el lenguaje o el humano hablante. Dice, primero estuvo el significante y después estuvo la naturaleza. Entonces, como vos lo mirás desde el sentido común del aquí y ahora, decís, pero ¿cómo? Si la naturaleza viene del Big Bang, todo lo que vino después, quiere decir que ya estaba el significante antes del Big Bang, por decir. Esto tiene su interés y su lógica si hacemos esta analogía. Vamos a suponer que un cavernícola solo pinta un paisaje de colores en una cueva. Dentro de lo que es el mundo del arte y el mundo de la crítica del arte y toda esa historia, hay algo a lo que se ha llegado como conclusión, y es que no sucede que alguien que es un artista produce una obra de arte y después vienen otros y la miran y se terminó. No. Esa línea, digamos, que es la que ha prevalecido, te dice, la obra de arte solo es arte cuando otro la mira y dice, esto me gusta. No cuando está el cavernícola solo y acaba de pintar un jabalí en una cueva. O sea que el arte necesita ese segundo momento que sería la sanción del otro que la mira. O por decir, si desapareciera la especie humana y quedaran las obras de arte, ya no serían arte, serían cosas que están ahí. Yo estoy haciendo una analogía para ver si entendemos un poquito. Entonces, es como que esta segunda corriente dijera, el significante está primero y después la naturaleza, porque yo a pre-Q, o sea, retroactivamente resignificado, puedo decir que existió la naturaleza antes que nosotros, o que sigue existiendo, porque hablamos y porque lo podemos decir. ¿Me siguen? Entonces, volvemos al insubstancialismo. Ya para los autores insustancialistas, vamos a decir, o que ven la ausencia de sustancia en Lacan, ya no dicen esto es lo real, lo que pasa que no lo podemos abarcar del todo. Dicen, lo real está más allá de las cosas y es insubstancial y es intangible. Es como si dijéramos, este edificio es concreto, ¿verdad? Bueno, pero lo real para Lacan no es el edificio.
Lo real para Lacan sería lo más esencial de todo, que sería el cálculo que hizo un arquitecto de la estructura del edificio. Ni siquiera los que están en el plano, o que están en un cuaderno o en una computadora. Es la inmaterialidad del cálculo. Ahora, también se basan en un ejemplo que puso Lacan. Lacan ponía muy pocos ejemplos en los seminarios, porque él decía que los ejemplos nos reenvían al registro imaginario, y él no quería eso. Él estaba con el simbólico, sobre todo en una época. Entonces, en vez de ejemplos como los que yo dibujo acá, él traía topologías, porque la topología, si bien tiene un aspecto imaginario porque son formas, tiene un aspecto simbólico porque no me interesa ni el tamaño ni la forma, sino que me interesa la relación entre las formas. Y eso conecta con lo simbólico. O sea que la topología sería algo que yo puedo ver en una pizarra, pero tiene algo de insustancial que sería lo simbólico. Si yo, por ejemplo, acá les trajese una cinta de Moebius con un papel, que no sé si lo hicimos la otra vez, y yo les dijera, esto es la cinta de Moebius, alguien podría decirme, no es la cinta de Moebius. Es una representación tridimensional de algo que no se puede ni ver ni tocar, ¿no? Es como, bueno, el ejemplo que, uno de los ejemplos que dio Lacan, que no daba ejemplos, el tipo dijo, piensen en una usina hidroeléctrica. ¿Qué es lo real de la usina? Entonces, todos empezaron a decir, y bueno, el agua torrencial que viene, la turbina, la maquinaria. Y Lacan dijo, no, es el cálculo. El cálculo de la energía. ¿Qué podemos hacer frente a una frase como esa? O sea, Miller optó por seguir siendo sustancialista. O sea que es mucho más fiel a Freud que esta otra corriente. Y no significa que Lacan dijo una cosa o dijo la otra. Dijo las dos. Lo que pasa es que la tonelada de libros que tenemos sobre lo que Lacan dijo desde el sustancialismo es tan abrumador, más todos los seminarios de Miller, que sigue dando seminarios porque es el nuevo Lacan, el 99,99999% de los seguidores de Lacan están con esa mirada. Y que yo sepa, acá en la Argentina, el representante de la otra corriente se llama Alfredo Edelstein, que tiene un libro reciente que se llama Otro Lacan, en donde se la pasa refutando punto por punto a Miller. Él también dice, ojo, dice, yo no estoy diciendo que esta es la verdad o que esta teoría sea mejor que la otra. Yo digo que me parece que Lacan dijo esto. Y Miller dice que Lacan dijo esa otra. Pero se desliza que él tiene una reserva muy grande respecto de Miller porque permanente habla de la maniobra Miller, como si Miller hubiera manipulado la teoría de Lacan para llevarla al sustancialismo, que es lo que más se le acerca a Freud. Y además Miller se basa en esta frase famosa que dijo Lacan, dijo, ustedes pueden ser lacanianos, yo soy freudiano. Pero bueno, Lacan era un tipo raro, convengamos, hablaba muy barroco y a veces decía cosas y a veces decía otras y hay que ir muy al pie de la letra para saber en qué se basa uno y en qué se basa otro para decir lo que dijo, como seguidores de Lacan, ¿no?
Por ejemplo, yo les voy a contar una anécdota personal. Yo me he analizado con un gran capo, uno de los primeros con los cuales me analicé, de la Escuela de Orientación Lacaniana, la EOL. Y después me analicé con otros de la EOL. Pero yo en esa época yo no estaba en el psicoanálisis, estaba en otro planeta. Y estaba no solamente en la arquitectura, sino también en la creatividad, ¿no? Yo, digamos, siempre me ha gustado inventar cosas, he llenado cuadernos de dibujos y de posibles artefactos de lo que se les puede ocurrir. Siempre me interesó, por ejemplo, las energías no convencionales y bueno, yo tengo por ahí una beta de ese estilo, ¿no? Entonces un día, en uno de esos brotes imaginativos que yo tuve, en la época en que no había internet ni nada, había Clarín y Segunda Mano. Nos manejábamos con avisos. Era una época floreciente porque yo ponía un aviso en Segunda Mano, un aviso y tenía 3 obras. Hasta que eso se empezó a cortar y vos llenabas y no venía un ladrillo. Entonces ahí fue donde empecé a apartarme. Pero un día yo dije, bueno, yo voy a poner un aviso en Clarín para patear un poco el tablero y a ver si alguien me entiende. Entonces me diseñé un aviso que decía así: vendo cerebro, decía primero. Entre paréntesis, vendo cerebro, hemisferio derecho. O asocio hemisferio izquierdo. ¿Qué quise decir? Para mí era una metáfora, obviamente, porque yo no vendo ningún cerebro, pero lo que quise decir es que nuestro hemisferio derecho es el creativo, el izquierdo es el racional. Bueno, yo pongo el derecho, yo pongo la creatividad, que venga alguien a poner la razón y hacemos a la sociedad, inventamos cosas fantásticas. Entre paréntesis, yo estuve en una época, justamente cuando se terminaron las obras, yo estuve en el negocio de las marcas y las patentes, ¿no? Patenté cosas mías y cosas de terceros, lo cual era muy rentable, porque eso se cobraba muy bien. Bueno, fue una época. Entonces, obviamente, voy a una oficina de Clarín. Señor, un aviso clasificado, le digo. Rubro tal, no me acuerdo. Bueno, a ver el texto, acá está. Ah, no. Eso no se puede publicar. ¿Por qué? Le digo. ¿Cómo vamos a publicar eso? Me dice la mina. Le digo, pero no es un cerebro de verdad, le digo. Y yo, para ver si entraba, le digo, es una computadora, yo vendo una computadora. Lo que pasa es que a las computadoras se le dicen cerebro. Yo, para ver si entraba. No, yo no, eso no se lo publico. Eran agencias, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, voy a mi analista y le digo, mire lo que pasó, doctor. Bla, bla, le cuento. Me dice, pero claro, ¿cómo se lo van a publicar? ¿Por qué? Le digo, es una metáfora. No, pero usted está diciendo cosas que es como entrar en lo real, me dijo, ¿no? Porque claro, si yo hubiera puesto, vendo una parte de mi cerebro o un riñón porque necesito plata, qué sé yo, era una cosa medio como bizarra, ¿no? Ahora me quedó mucho esto que me dijo el analista. Esto es como lo real. Y para enfatizar lo que me estaba diciendo,
Me dice, esto es como poner en pantalla un culo abierto cagando. Yo me quedé pasmado, porque yo no sabía ni lo que era lo real. Para mí lo real era esto. Y las cosas que él ya habló desde la teoría ahí, ¿no? Pero me llevó años entender lo que el tipo me quiso decir. Hoy por hoy, digamos que yo adhiero más, me atrae mucho lo de la ecuación, pero adhiero más a que lo real es lo imposible, porque la misma ciencia va tras objetos que nunca van a ser decodificados del todo. Entonces, que cada vez que la ciencia, vamos a decir, cobra algo de lo real, ya dejó de ser real. Ya empezó a ser imaginario y simbólico, ¿no? Y también, por lo que me dijo mi analista, me quedo con lo que dijo Freud sobre lo siniestro, que es aquello desconocido de lo conocido, que nos produce un impacto que nos deja paralizados, que no podemos agarrarlo de ningún lado, pese a que ya es imaginario, porque si yo me encuentro con algo que me choquea, ya es imaginario. O sea que lo real todavía está más allá del hecho, de la cosa, ¿no? Por eso siempre yo me acuerdo y les cuento de esa película que se llama Blue Velvet, Terciopelo Azul, que es extraordinaria. Hay que bancársela, es una película muy fuerte, en donde viene un pibe caminando por un pasto y de repente ve un objeto que no le dice nada hasta que descubre que es una oreja cortada comida por hormigas. Entonces es como que ahí hay una irrupción de lo real. Por eso irrupción de lo real o tocar lo real es algo que se usa en psicoanálisis, pero eso no significa que nosotros tengamos acceso. Ahora, si es como dice Miller, todo es real, o sea que todo está acá. O sea, no nos podemos despegar de lo real, más allá de que es un imposible, y nos quedamos con sus traducciones, imaginaria y simbólica. Y por eso, una de las cosas que dice Lacan es que la articulación entre lo imaginario y lo simbólico se llama el sentido. Nosotros le encontramos sentido a las cosas y tienen significación para nosotros en la medida en que las capturemos con lo imaginario y con lo simbólico. Lo que queda sin capturar es lo real. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos del objeto A, que es lo que queda por decir y que nunca será dicho, es lo real para todas las corrientes porque es lo inalcanzable. Y en eso coinciden, que lo real es lo imposible, ¿no? De manera que, y si yo les dije hace un rato que en inhibición, síntoma y angustia, síntoma va con lo simbólico, ustedes van a cansarse de leer textos de autores que dicen lo real del síntoma. ¿Por qué dicen eso? Y porque está ahí, porque es concreto. Ahora, es como que hay un interrogante en el medio, porque Lacan ya no está para explicarlo, y porque todos citan a Lacan en forma contradictoria. Según Eidelstein, por ejemplo, la verdadera versión de lo que dijo Lacan está en un sitio que se llama Staferla, así como suena, S-T-A Ferla, es una palabra inventada, .com.fr porque está en francés, que es lo que para Alfredo Eidelstein es la versión más legítima y genuina de lo que dijo Lacan, de lo cual hay muy poco traducido.
Hay algunas cosas que tradujo él y otras que tradujo otro autor que lo dejó por la mitad y que están en español. Ahora, de toda la literatura que ustedes vayan a consultar, se van a encontrar con esta dificultad. Pero sobre todo porque mayoritariamente lo que está escrito responde a la línea de Miller. Ahora, yo tengo esta postura. La física de Newton fue superada por la de Einstein y por la cuántica. O para poner un autor, Max Planck. Pero en nuestra escala, la escala que vivimos nosotros, sigue rigiendo la física de Newton. Si ustedes van a la NASA, para pocas cosas recurre a la cuántica, por ejemplo. ¿Ustedes creen que para hacer volar un cohete se van a basar en otra cosa que no sea Newton? Porque la física cuántica es para lo ultra pequeño y la física relativista es para lo ultra grande. Por eso yo hablo de escalas. En escala humana, nosotros seguimos siendo newtonianos, vamos a decir, ¿no? Ahora, no podemos desatender que aún en la versión de Miller, en el círculo que dice imaginario, Lacan agrega el cuerpo. Entonces uno dice, bueno, pero el cuerpo es materia. Y cuando uno profundiza un poco, llega a la conclusión de que, bueno, él dice, el registro imaginario se funda junto con el yo cuando el nene ve su cuerpo en el espejo. Ahora, ahí no dice si es cuerpo material o una representación del cuerpo. En el círculo donde dice simbólico, así como en el otro decía el cuerpo, en el simbólico dice la muerte. Y yo creo entender por qué dice la muerte, porque el símbolo reemplaza las cosas y Freud dijo, la palabra es la muerte de la cosa. Yo tengo la palabra, no necesito las cosas. Y además porque hay toda una cuestión antropológica en donde en parte las cuestiones humanas aparecieron cuando aparecieron, por ejemplo, los cementerios, cuando apareció la comida cocinada. De hecho hay un texto de Lévi-Strauss que se llama Lo crudo y lo cocido, y cosas por el estilo. Entonces, si nosotros pensamos en una tumba es materia enterrada, pero arriba hay un símbolo, que es o un epitafio, o una cruz, o algo simbólico. Y en el círculo de lo real pone la vida. Entonces ahí vos te quedás. ¿Qué quiso decir? Bueno, según Eidelstein, la vida como lo imposible, y ahí, ¿de acuerdo?, es que toda la biología, toda entera la biología, habla de la vida, pero no dice una letra sobre el surgimiento de la vida. Ni dice una letra sobre la muerte. Entonces, según Alfredo Eidelstein, en lo real como imposible está la vida, porque cuando los biólogos investigan, sobre todo la biología molecular, investiga de dónde viene la vida, se encuentra con una contradicción insalvable. Y es que el ADN necesita previamente la proteína y que la proteína necesita previamente el ADN, el huevo y la gallina. Entonces no se sabe nada. Ahora, todos creemos que la biología trata de la vida, sí, pero de la vida que ya está vivida, ya está nacida, o ya está en germen, o como quieras, pero de cómo apareció la vida
en términos estrictamente científicos, incógnita absoluta. Bueno chicos, nos veremos